Principios del mes de agosto y eso significa una cosa, que ya ha finalizado el mes de julio, como es evidente, y es por eso que en el día de hoy en Proyecto Malaguista, junto a Mario Jiménez, traemos un vídeo hablando de los fichajes más destacados del mes de julio en Segunda División. Pues ya estáis viendo, hoy me rodeo de un experto en la categoría de plata, de un buen conocedor de esta Segunda División española, donde además cuando le propuse el vídeo me dijo, a ver, Salva, pero ¿qué quieres hacer exactamente? Porque yo hace cuestión de unos días, que ya podéis verlo por cierto en su canal, tendréis el canal de Mario aquí abajito en la descripción, hice un top fichajes del mes de julio. Yo le dije, no te preocupes Mario, que no vamos a ordenar los fichajes de mejor a peor, yo te voy a lanzar nombres que creemos aquí en Proyecto Malaguista, que son nombres destacados y con respecto a esto, pues iremos valorando si creemos que lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Salva? Un placer estar contigo. Sí, la verdad es que al final parece lo mismo hablar de lo mejor y de lo más destacado, pero la verdad es que no lo es. Como bien dices, o sea que está muy bien hacer este vídeo para hablar de futbolistas, de fichajes, pues que han sido muy sonados, que algunos ciertamente sorprendentes y que desde luego pues que han llamado mucho la atención. Eso es, porque a lo mejor tú consideras como mejor fichaje X, ¿vale? En Segunda División, pero la gente que se vaya a tu canal y lo vea, pero oye, entre los más destacados por nombre puede ser uno que vaya a vender muchas camisetas, como por ejemplo del que vamos a hablar en este vídeo, Jonathan Viera, que no sé hasta qué punto esto le ha podido o no pillar a la gente por sorpresa, y ahora después hablaremos del canario, pero vamos a empezar, como a mí me gusta en este caso Mario, que es por el fichaje que más valor de mercado tiene según la página web de Transfermarkt, que esto siempre hay que cogerlo con pinzas porque extrapolándolo al Málaga Club de Fútbol, el jugador que más valor de mercado tiene es Lobete con 1,2 millones y luego seguido por La Rubia, Joaquín Muñoz y Zandotor. Seguramente si le preguntamos a la gente considerará que La Rubia tiene mayor proyección que Lobete. Muchos pensarán esto, pero Transfermarkt considera que el más caro es Julen Lobete. Bueno, pues el jugador más caro que ha aterrizado en este mes de julio en la Segunda División española lo ha hecho al Real Valladolid y es Julien Pouncet, un futbolista que para empezar no sé si mi francés ha sido o no muy bueno a la hora de pronunciarlo, pero es un jugador que viene de ascender de la Segunda División francesa, futbolista que además hay que tener en cuenta que ha llegado a debutar en la Primera de Francia, jugador que ha estado en el Lorient, que viene de participar en un total de 8 goles y que la gente que lo ha visto jugar, como por ejemplo el buen amigo Miguel Ruiz que sigue el día a día del Real Valladolid, apuntan sobre él que es un fichaje que lo tiene todo para derrumbar la puerta de la Segunda División española. Sí, a mí me ha sorprendido bastante porque es un futbolista que llegó a sonar para el Sevilla cuando estaba Víctor Horta en el club hispalense. Por tanto, hablamos de seguramente un jugador que seguramente sea otro nivel respecto a Segunda División y que probablemente la única posibilidad de que lo hayamos visto aquí será pues porque lleva mucho tiempo en seguimiento de Horta, probablemente llevará mucho tiempo hablando con él, siguiéndolo y en definitiva pues yo creo que ha sido eso lo que le ha llevado a Valladolid porque yo creo que si no, no estaría en segunda. Es que es un jugador, que lo dicho, que es que ha sonado para equipos más importantes y que incluso el propio Víctor Horta, el director deportivo del Pucela, en la rueda de prensa de presentación dijo que había tenido ofertas mucho más potentes el francés y que las había rechazado para irse a segunda con el Valladolid, lo cual me parece tremendo y creo que habla bastante bien del proyecto del Real Valladolid. Sí, veremos a ver el Real Valladolid este año cómo funciona en segunda. Al final, al ser un recién descendido, evidentemente va a aportar esa etiqueta de favorito al ascenso directo. Habrá que ver si le sale o no le sale bien. Futbolistas como Punzó, que no tienen el conocimiento del fútbol español, veremos qué tal funcionan. Y luego otros como, por ejemplo, Iván Alejo, que quizá los recordamos en una etapa un poco más díscola, ¿no? En sus pasados en el Málaga precisamente, incluso en el Cádiz también, pero recuerdo esa rueda de prensa de presentación también con Víctor Horta, donde dice: yo quiero que tú seas el ejemplo a seguir para la gente de la cantera, que la gente diga quiero ser como Iván Alejo. Así que bueno, esperemos que sea para bien y no para mal, porque si no se abriría ahí un problema gordo para los chavales de la cantera del Real Valladolid. Bueno, otro futbolista que también está tasado según Transfermarkt en 4 millones de euros es el hermano de un jugador muy conocido aquí en Málaga, Ricardo Horta. A la gente le sonará por todo el lío extradeportivo que hubo con la economía, de cuánto le debía el Braga al Málaga y viceversa. Bueno, pues André Horta, hermano de Ricardo Horta, futbolista que
llega cedido a la Unión Deportiva Almería, y un jugador, Mario, que fíjate cómo es esto, vale que es cierto que no tenía continuidad en el Braga, tampoco la tuvo en Olympiacos, pero es un futbolista que el año pasado participa en partidos de Europa League y que hace 2 temporadas es campeón de la Conference League con Mendilibar. Entonces, lo que vengo a decir es que es un futbolista que por edad tiene 28 años, me parece una edad muy buena, y está llegando a una segunda división española, un jugador que, insisto, hasta hace 2 días estaba jugando en competición europea. Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que es otro ejemplo de futbolista que si no fuera por un equipo de estos, pues un recién descendido o el Almería, que aunque no ha descendido esta temporada, pues ya sabemos que el potencial que tiene y los fichajes que hace, lo que mueve en el mercado, pues yo creo que sería imposible verlo en segunda división. Es que es un jugador que, como dices, que ha sido muy importante hace bien poco en un equipo habitual en Europa, como es el Braga, también Olympiacos, jugando incluso la final, como dices. Es que, bueno, yo creo que también es otro nivel y que no se explicaría de otra manera si no fuera por verlo en un equipo como el Almería. Yo creo que evidentemente es un salto de calidad importante, además con lo que se ha comentado de que pues el Robertone pues podría tener bastante sentido, y luego aparte pues es que el Almería sabemos como digo, cómo se mueve, el potencial que tiene, y aunque sea una cesión, pues siempre es un equipo que dice y que lo deja bien claro, que no es equipo, no es un club de formar futbolistas para otros, sino que siempre se intenta llevar una posibilidad de luego quedárselo en propiedad, etcétera, y que evidentemente el portugués Horta no llega seguramente en su mejor momento después de esta temporada o las 2 últimas, pero claro, es que si llegara en su mejor momento probablemente este fichaje nunca habría existido. Entonces, bueno, yo creo que me parece tremendamente interesante, y sí que es uno de los, igual que Ponsol, seguramente de lo más destacado y de lo más importante, de los mejores seguramente, podríamos decir en este caso, en la categoría, yo creo que seguro. Bueno, tú bien lo has dicho, se habla de que podría ser ese sustituto de Robertone si finalmente termina saliendo. Ya sabemos que el Almería está realizando un montón de ventas este verano. Pubil se ha marchado al Atlético de Madrid, Luis Suárez rumbo a Portugal, Kaiki se ha marchado también a Emiratos Árabes por 7 millones de euros, y todo apunta a que Robertone también podría salir, y ahí André Horta sería el que le tomaría el relevo. Una curiosidad, que no sé si lo tenías o no al tanto, André Horta tiene tatuado a Rafa Nadal en su gemelo, así que desde aquí ya lo digo yo, que oye, André Horta, estoy en tu barco. O sea, yo no soy tan admirador de Rafa como hasta el punto de tatuármelo en mi gemelo, porque yo no soy muy de tatuajes, pero en su barco desde el primer momento, a tope con él y con el tatuaje que tiene de Rafa Nadal. Por cierto, el único equipo que se va a Increíble. repetir aquí, Mario, es la Unión Deportiva Almería. Al final es lo que tiene, tú lo has dicho, es un equipo que tiene potencial económico. Y claro, hemos hablado de 2 futbolistas que, según Transfermarkt, tienen un buen valor de mercado. El fichaje más caro del mes de julio lo ha protagonizado, el que más pasta ha puesto encima de la mesa, la Unión Deportiva Almería. Claro, hay que tener en cuenta que ha recibido mucho y algo tiene que gastar. Por ejemplo, le pagó medio millón casi al Málaga por Nelson Monte, pero este no es el fichaje más caro. El fichaje más caro es Chirino, que no sé qué te parece a ti, el futbolista que estaba en el Castellón, que llega a la Unión Deportiva Almería. A mí me parece un jugador brutal. Es que es verdad que es un jugador que seguramente tiene sus altibajos, que yo creo que a veces peca un poco pues de superioridad. A mí me recuerda, siendo jugadores muy diferentes, a mí me recuerda un poco al caso de hace unos años de Boyomo, que era un futbolista muy exuberante en lo físico, muy dominante, y que a veces por esa superioridad que tenía, pues a veces pues se le iba un poco, igual se pensaba que iba demasiado sobrado y se equivocaba. Bueno, yo creo que esos fallos pequeños de concentración que tiene por edad, por juventud, pues porque todavía está en proceso de crecimiento, de madurez, pues yo creo que es lo que le ha pasado por momentos a Chirino, pero es que me parece un jugador que tiene unas condiciones físicas y técnicas brutales. Es que deja momentos, deja acciones en espacios reducidos de croquetas, regates, bueno, una cosa increíble, conducciones brutales, sale desde atrás y tiene una libertad brutal, porque el Castellón muchas veces ha jugado con 3 centrales, y digo centrales por llamarlo de alguna manera, porque las posiciones en el Castellón son un poco de aquella forma, y los centrales de los lados, pues Chirino suele ser el derecho, y es que tiene una capacidad para subir, desplegarse y ser un arma más para el juego ofensivo del Castellón. Por tanto, a mí es que me parece un jugador tremendamente interesante, súper revalorizable, y que incluso se había hablado anteriormente de otros equipos que podían pagar más dinero por él. Por tanto, es que 2 millones alrededor de esa cifra que se habla, me parece que es bastante lógico, y vamos, creo que habla muy bien de la Almería, porque es que es un jugador también súper joven.
Es que esto último que tú apuntas para mí es clave. Es cierto que quizá una inversión de 2 millones de euros no se lo pueden permitir todos los equipos de segunda división, pero es que es el típico futbolista que si te puedes permitir comprarlo, creo que tienes que hacerlo porque quizá en 2 3 temporadas, sabiendo cómo tiende a revalorizar la Unión Deportiva Almería a sus jugadores en los últimos años, es el típico que se termina marchando a primera división, ya no en España, sino en Italia, Inglaterra, por 10 millones de euros, 12 millones de euros, y creo que no le sorprendería a nadie porque esas condiciones y esa capacidad la tiene. De hecho, yo siempre cuento que para mí, cuando yo vi a Chirino por primera vez en persona, en ese partido en la Rosaleda en Primera Federación entre el Castellón y el Málaga, me sorprendió muchísimo esa capacidad que tenía para conducir la pelota, plantarse en medio del campo, jugando además en una posición de central, pero que por muchos momentos o en muchos momentos incluso parecía mediocampista. Entiendo que en la Unión Deportiva Almería habrá que ver dónde lo coloca Rubi, porque también con la marcha de Pubil pudimos ver, por ejemplo, en el amistoso de pretemporada contra el Málaga que jugó en el lateral diestro, así que también es otra posición o demarcación que podría llegar a ocupar. Claro, en los fichajes más destacados, al final hay que meter, o lo que hemos metido nosotros en este vídeo, Mario, son jugadores por los que se paga dinero, que eso no quiere decir que vayan a salir bien, pero claro, llama la atención que tú en segunda división te gastes más de 1 millón de euros por un futbolista, como es el caso de Benjamin Pauvels, el futbolista de tan solo 20 años, de nacionalidad belga, internacional con las categorías inferiores, que ha fichado el Club Deportivo Leganés, llega de jugar en la segunda división holandesa, tiene muy buenos números, 4 goles, 8 asistencias. Y yo te debo de reconocer que evidentemente la segunda división de Holanda, pues por lo que sea, Mario, no la vemos, ¿no? Por lo que sea. No la vemos todos los días. No la vemos, pero te debo de reconocer que he buscado el nombre de este chico en YouTube. Y el típico vídeo que hay de highlights es de decir, este chaval la rompe en segunda, ¿eh? A mí me ha gustado lo que he visto de él, por perfil de extremo. Tiene cositas, el típico que llama la atención y que apetece ver, ¿no? Además es un futbolista que llega también para ocupar en parte el vacío que han dejado salidas importantes en el Leganés. Hablamos de futbolistas de 20 millones de euros, evidentemente, y desde luego que eso, pues que como el caso de Diomande en este caso, pues desde luego que llama la atención. El Leganés también seguramente tiene potencial económico, tanto por venir de primera como también por este tipo de traspasos que ha cometido. Y bueno, yo creo que es un jugador que llama la atención porque esa cifra de traspaso por un jugador que viene de segunda holandesa también muestra, aparte de que seguramente el Leganés controle a nivel de dato bastante este tipo de mercados, pues evidentemente también es un ejemplo de dirección deportiva porque como dices, es que en segunda holandesa pagar este tipo de dineros pues tiene que ser un jugador de potencial alto en la categoría y que además súper revalorizable también porque con 20 años pues seguramente llega para ser importante también. ¿Sabes quién llegaba en su momento a España desde categorías también de segunda holandesa, inferiores, que, bueno, hoy está ya en el Manchester City rompiéndola? No pasó, no pasó por segunda, no pasó por segunda. Directamente fue sensación en primera y consiguió clasificar a Champions con el Girona. Savinho. Ah, claro, sí, Savinho. Savinho, pues oye, a lo mejor en Pauwels encontramos un Savinho 2.0. Habrá que seguirlo. Yo, honestamente, es un futbolista que tengo ganas de seguir este año en segunda división. Es que totalmente, además es que es lo que dices, es que hay veces que estos mercados parece que son apuestas, que son melones por abrir, como se suele decir, pero bueno, yo creo que para este tipo de declaraciones hay que seguir al futbolista y que muchas veces, mira el caso de, como dices, de Savinho, que dio un salto brutal, si no me equivoco, llegó a jugar en el file del PSV, ¿no? Y al final llega al Girona, un equipo que se mete en Champions y que queda por delante del Atlético de Madrid en Primera División. Por tanto, bueno, yo creo que hay muchos futbolistas que por ahí parece que pueden estar un poco perdidos y que quizá por desconocimiento a veces pensamos que son apuestas demasiado arriesgadas, pero que luego no, es que al final hay que conocer al futbolista para hablar y en este caso, pues oye, si el Leganés acierta, desde luego que va a tener un futbolista que seguramente luego pueda traspasar por mucho más dinero. Bueno, pues de un extremo rápido que juega por izquierda pero que es diestro y tiende a meterse mucho hacia adentro, es decir, de un futbolista de los que uno paga entrada por ver, a un futbolista que es un central a la vieja usanza, 1,91 m, además italiano, que sabemos que da la sensación de que si eres italiano y eres central, eres todavía mejor central, no eres más duro. Pero a mí sí que me sorprende mucho porque venimos de hablar que el Almería ha pagado 2 millones de euros, cerca de 2 millones de euros por un futbolista de 23 años, el Leganés ha hecho lo propio por un futbolista de 20 años, el Castellón ha pagado más de 1 millón de euros, 1.1 según apunta Transfermarkt, por un central que llega con 27 años y que además su experiencia es la segunda división de Italia y la tercera italiana, es decir,
que no ha tenido ningún tipo de probatura en la primera italiana o en el fútbol español, y a mí sí que me ha sorprendido mucho, dentro de que sabemos que el Castellón le gusta mucho trabajar con Big Data y con estadística y todo esto, pero oye, casi 1 millón, bueno, más de 1 millón de euros por un chico de 27 años que su techo ha sido segunda italiana, no sé a ti si te ha sorprendido o no. Hablamos, por cierto, de Sí, Fabrizio Brignani, que no lo he dicho. sí, coincido totalmente contigo. Es que es un jugador que llama la atención, un fichaje que llama la atención. Hace bien poco estaba en Serie C, hizo una cifra altísima de goles, domina el balón parado, un jugador muy muy alto, de envergadura, y que además, pues es que el Castellón no es un club como hablábamos antes de la Almería, o podía ser el Leganés por venir de primera división, etcétera. Pues el Castellón no es un equipo que acostumbre a gastarse este tipo de dinero en traspasos. Por tanto, a mí me parece muy interesante y el Castellón lo tiene que tener muy muy claro porque es un equipo que tiene muy buen ojo. Entonces yo creo que tiene que ir, vamos, que le tiene que parecer un fichaje muy seguro, muy fiable para gastarse este tipo de dinero, este tipo de cifras por un jugador que, como dices, ya no es tan revalorizable porque ya tiene 27 años, siendo que está en una buena edad, pero no tiene 20, 22, no es un futbolista que seguramente hablemos de que tiene potencial de ser dominante en 5 años, no, es que ya está en una muy buena edad, en una edad de, pues de rendimiento inmediato, podríamos decir. No es a Frenguruber cuando llegó, por ejemplo, al Elche, es Eso a es. lo que vamos. Por cierto, has dicho una cifra muy alta de goles. 9 goles marcó en la 23-24 este muchacho en la Serie C, siendo central, ¿eh? Y además, si os ponéis a ver los goles, prácticamente todos son de cabezas, porque claro, con 1,91 m ahí tienes un avión, y bueno, solo va a tener también el Castellón. Cuando los equipos jueguen contra el Castellón, tendrán que marcar a Fabrizio Brignani porque es el que te puede hacer realmente daño. Cuidado. Claro, claro, claro. Eso es. Bueno, vámonos con el siguiente nombre, que además es un equipo donde, Mario, aquí podemos lanzar mucho, porque si yo te pregunto por dime un equipo que se está reforzando bien en segunda, dime uno, a ver, venga, a ver si es el que Pues toca o no te toca. podría decir unos cuantos. A mí, por ejemplo, me está gustando mucho el Depor. Te está gustando el de por bien. El guión ha quedado a la perfección, pero seguramente tengan más, ¿no? Pero, oye, me gusta que haya quedado guionizado. Perfecto. El Depor, ¿te está gustando? No, y es que además, siendo honestos, Luis Micruz, gran fichaje, futbolistas, algunos de ellos apuestas, podríamos decir, porque, por ejemplo, Lucas Noubin no tiene experiencia en segunda división ni en España, pero es un joven de 20 años que apuesta por el Depor. Está, por ejemplo, Arnau Comas, que este sí que lo conocemos también del fútbol español, y uno de los fichajes e incorporaciones que ha hecho el Depor es Grajera, jugador que en su momento se salió en el Sporting, que en el año de segunda del Español participó bastante, pero que el chico en primera no ha terminado nunca de asentarse en el Español, y oye, ahora da ese pasito atrás y se marcha al Depor. A mí me parece un fichaje de manual, me parece un fichaje que creo que sube claramente el nivel. Además es que, como dices, Grajera es un jugador que salió joven del Sporting después de varias temporadas de alto nivel en la categoría, siendo un medio centro bastante, bastante potente en segunda división. Dio el salto al Español, después apenas jugó, recuerdo que llegó en un mercado invernal, el Español creo que fue cuando descendió, si no recuerdo mal, y ya en segunda la temporada pasada jugó más, pero sí que es verdad que entre lesiones, competencia y luego esta temporada sí que le recuerdo momentos interesantes en la primera vuelta en primera, pero después, entre lesiones otra vez y luego el fichaje de Urco González de Zárate, ya le dejó totalmente fuera del once titular, de casi de la rotación incluso. Pero, y además es que el español está creciendo en este verano, yo creo que se está moviendo muy bien y seguramente ya tenía que dar un paso atrás, aunque yo le veía alguna posibilidad incluso de que se quedase en primera, aunque tampoco le interesaría evidentemente al español porque podría ser su competencia, pero la verdad es que para segunda división es que creo que Grajera es un jugador que podría estar en cualquier equipo de la categoría, en los de máximo nivel evidentemente, porque es que defensivamente es un jugador diferencial para mí, por las piernas que tiene, por cómo abarca campo y que luego aparte es que es un jugador dominante en el juego aéreo y que técnicamente también es un jugador muy bien dotado. Por tanto, a mí me parece un fichaje, vamos, de lo mejorcito de la categoría sin duda y que eleva el nivel claramente en un deporte que está claro que va a dar un paso adelante, vamos, 100%. Bueno, pues ahí está el nombre de Grajera, que lo planteamos también por aquí, lo dejamos encima de la mesa, y habrá que seguir evidentemente este año al Depor, porque
Para mí ya empiezas yendo un pasito por delante del resto cuando consigues retener a Jeremai con esa jugosa oferta que le llegó desde el Como, 30 millones de euros se estaba hablando, incluso también se tanteó la posibilidad en invierno de que se fuese al equipo B, podríamos decir, del Chelsea, cuando sonó tan fuerte para el Estrasburgo. Si consigues retener a un futbolista como Jeremai en segunda, creo que ya vas con ventaja con respecto casi al resto de equipos de la categoría. Pero si además a eso le sumas que te estás moviendo bien en el mercado, pues creo que se genera lo que se está generando, una alta expectativa en torno al Depor, con un entrenador que también, Antonio Hidalgo, el año pasado lo hizo muy bien en la categoría. Yo creo que todavía quizá le falta algún jugador más en punta de ataque, porque es cierto que está el chico este que viene de segunda holandesa, precisamente, llegó en invierno, el delantero, que, ¿cómo se llama ese chico? Zakaria. Zakaria. Zakaria de Traoré. Eso es, pero luego, por ejemplo, yo a Buldini no me lo termino de creer, la verdad, o Herrera también está, si no me equivoco, tampoco me los termino de creer en segunda ya como delanteros del Depor, pero bueno, habrá que ver cómo termina de moverse el equipo gallego. Dicho esto, un equipo que también se está moviendo muy bien en el mercado. No vamos a mencionar, por ejemplo, el nombre de Suso, porque ya lo hablamos en un vídeo anterior aquí en el canal. Pero oye, el Cádiz es otro que, a mi juicio, no sé tú cómo lo ves, Mario, se está moviendo muy bien. Y una de las últimas incorporaciones que ha entrado ahí sobre la bocina mes de julio es la de Yussi Diarra, el futbolista que lo hizo muy bien con el Córdoba Primera Federación y el año pasado, a pesar de que desciende el Club Deportivo Tenerife, también es uno de los grandes nombres destacados, un jugador de medio del campo, pero con muchísima llegada. Sí, fue el mejor fichaje del Tenerife el verano pasado, lo ha demostrado esta temporada por rendimiento. Es verdad que podría este dato puede quedar un poco fuera del foco porque el Tenerife ha descendido, pero la verdad es que ha sido un jugador que ha ido a otro nivel, ha ido a otro ritmo respecto al Club Deportivo Tenerife y a mí es que me parece un futbolista que sin duda ya no es que tenía que quedarse en la categoría, sino que para mí era jugador de la parte alta y creo que eso es lo que firma el Cádiz, que además es que va a firmar un doble pivote o un tribote directamente, creo que de mucho nivel con Diakité y Ortuño, que es precisamente otro fichaje de incluso de junio, si no recuerdo ya mal. Pues al final, yo creo que con este fichaje creo que es un paso adelante, creo que es un movimiento que además son 700.000 euros y es un futbolista Diarra súper completo, a mí me gusta muchísimo, porque es verdad que a nivel condicional, a nivel físico, es muy dominante, es un jugador de mucho recorrido y que además de ello, es que tiene una capacidad para llegar desde atrás, a aparecer en segunda línea muy buena para hacer cifras. Un centrocampista que ha hecho una cantidad importante de goles y asistencias. Y luego, aparte, es que es un jugador que técnicamente también tiene calidad, tiene capacidad en espacios reducidos. Es que a mí me parece un jugador muy completo y que está en una muy buena edad. Entonces, bueno, a mí me parecía un fichaje muy claro. Sí que es verdad que, como digo, que ha sido dinero. O sea, no era un jugador libre como firmó el Tenerife la temporada pasada. Pero es que tenía que quedarse en segunda y creo que, vamos, el Cádiz es que me parece que ya incluso antes de Diarra ya se estaba moviendo para mí claramente mejor que la temporada pasada, pero es que ya ahora, vamos, es que yo creo que con Diarra directamente lo confirma por si había alguna duda porque creo que está haciendo un equipo muy interesante. Pues habrá que ver también al Cádiz, que es otro de los equipos que, como bien apuntas tú, se está moviendo realmente de forma positiva en este mercado. Y hemos hablado ya de muchos futbolistas que son destacados por lo que se ha pagado por ellos, o bueno, el caso de Grajera, porque es un jugador que viene también desde Primera División, un futbolista que en su día le costó 3 millones de euros al Español, cerca de 3 millones de euros, aunque ahora llega cedido al Depor. Pero ahora nos vamos a meter ya un poquito más en esta categoría de futbolistas que son destacados no por lo que han movido de dinero, sino quizá por el gran nombre que tiene, pero eso también te abre el abanico de la incertidumbre, de oye, ¿por dónde van a ir las cosas con este jugador? Porque vamos a empezar con la Unión Deportiva Las Palmas. Yo no os voy a engañar, yo tenía puesto en el guión del vídeo el nombre de Cristian Gutiérrez, pero David Picón, que hoy no ha podido estar aquí, cuando vio el guión me dijo, a ver, Salva, Cristian Gutiérrez está muy bien porque además le va a dejar un pellizquito de dinero al Málaga, una pedrea por el porcentaje a futuro de venta y todo esto. Pero si hablamos de Las Palmas hay que hablar tanto de Viera y de Jesse, que esto es rutinario, ¿no? Es decir, tú te levantas por la mañana, te lavas los dientes, tú te levantas por la mañana, te haces el desayuno. Bueno, pues Las Palmas desciende a segunda división, Jonathan Viera y Jesse están ahí, eso no falla. Entonces, ¿qué esperamos de estos dos en segunda división? Porque hay que recordar que además vienen ambos del mismo equipo, que es el Johor de Malasia, donde, por cierto, estaba jugando también Samu Castillejo, del Málaga. Sí, al final bueno, es el pan de cada día un poco. La quinta etapa le preguntaron, le dijeron que cómo afrontaba esta quinta etapa Viera en la rueda de prensa de presentación y dijo, la quinta ya, sí, la quinta. La cuarta vuelta es una auténtica locura, la verdad que a mí me parece surrealista, la verdad, porque ya no es el nivel de Viera, que al final está por ver y que es un jugador
pues que evidentemente ha ido a menos porque, bueno, los años pasan para todos, pero más allá de eso, al final es un jugador que viene de apenas jugar en los últimos, bueno, el último año sobre todo, y que la sensación es de que, bueno, que Las Palmas se mueve un poco por inercia, ¿no? Bueno, Viera es una leyenda, podríamos decir, de Las Palmas, es un jugador de muchísimo talento que ha estado muchas veces y muchos años en el club, además es de allí, pues vamos a firmarlo, ¿no? O sea, es como que da un poco igual la situación de Viera, de cómo esté, de su bajón en los últimos años, de todo, da un poco igual, sino que directamente lo traemos y ya veremos luego qué pasa, igual que el caso de Jesse. Me parecen dos jugadores que, bueno, yo creo que Viera puede ser un jugador interesante en la rotación, pero claro, es que el último año que fue la rotación, es que parece que se fue por eso, ¿no? Porque quería ser titular y bueno, que en esa situación pues provocó ahí un enfrentamiento y un problema con Pimienta, que al final se mantuvo el entrenador y bueno, hubo mucho lío, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecen dos situaciones muy extrañas, difíciles de analizar, veremos el rendimiento. A mí la verdad que me convence más Viera en cuanto a nivel, pero ninguno es que me convenza una barbaridad, la verdad. Viera que, por cierto, tiene 35 años, Jesse tiene 32. Y es lo que tú dices. Además, el propio Jonathan Viera decía en esa rueda de prensa, podríamos decir que daba a modo de presentación junto al presidente también, uno, que iba a cobrar lo mínimo que se podía en base a lo estipulado por la liga, más allá de que, algo como curiosidad, Las Palmas sigue pagándole dinero del último contrato, porque es algo que todavía sigue vigente para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y además a eso también sumarle que dijo que él no tenía ningún tipo de problemas por el rol, que aceptaría lo que le llegase. Es cierto que esto de cara a la galería, Mario, queda muy bien, luego habrá que ver a la hora de la verdad, jornada número 6, si te comes tu tercera suplencia de forma consecutiva, a ver Jonathan Viera cómo afronta eso, que ojo, también con la calidad que tiene, a lo mejor en la jornada número 6 es el dueño y señor del centro del campo de Las Palmas. Claro, a saber, es que al final está por ver, es un jugador que tiene la capacidad para ser importante, incluso en un equipo bueno, que tiene la obligación de estar arriba por venir de primera, pero claro, hay que verlo como dices tú. También el caso de GS, que a mí todavía me deja un poco más de dudas, pero bueno, a ver, obviamente por capacidad, por talento, por nivel, por techo, pues seguramente puedan ser interesantes. Pero claro, la sensación es esa, ¿no? De inercia, de que al final da un poco igual todo, sino que cada verano es una posibilidad real que estos futbolistas vuelvan a Las Palmas. Veremos si el verano nos deja alguno más, porque está por ahí el caso de Roque Mesa, bueno, hay varios jugadores que se ha hablado y que, bueno, la verdad es que sería ya un poco, bueno, surrealista, ¿no? Bueno, otro de los nombres que evidentemente ha generado mucho clic en las páginas web, evidentemente, es el de Jesús Vallejo, un futbolista que yo creo que hoy a ojos del gran público se ve como un meme después de todo el tiempo que ha estado en el Real Madrid, además protagonizando esa última anécdota en la que el Bernabéu, ganando 3-0 el Real Madrid contra el Alavés, empieza a cantar Ancelotti mete a Vallejo, lo meten, le meten 2 goles al Real Madrid y termina teniendo una ocasión para el 3-3 el Deportivo Alavés. Un futbolista que hay que tener en cuenta que en sus años de irrupción con el Real Zaragoza era titular indiscutible, pero sacando esas temporadas y la primera que tuvo como cedido en el Eintracht en Alemania ya por el Real Madrid, es un jugador que ha tenido siempre muy poquita continuidad, incluso para encontrar una temporada con más de 1000 minutos tenemos que irnos a la temporada ya 2021 con el Granada, es decir, ha llovido bastante desde entonces. Claro, es un jugador que todavía llega en buena edad, porque son 28 años los que tiene Vallejo, llega libre, que eso claro es positivo a ojos seguramente del Albacete, pero aquí la pregunta es, ¿qué se espera de Vallejo? Sí, es lo que dices tú, es que al final a mí me parece un poco incógnita porque igual llega y hace 2, 3, 4, 5 partidos muy buenos. Yo creo que tiene capacidad para hacerlo porque sabemos que Vallejo, su nivel, su capacidad es superior a segunda división porque lo ha demostrado. Pero claro, lleva tantos años sin tener continuidad que igual al momento que la tenga, pues tiene problemas físicos, tiene problemas para mantenerse ese nivel. Y a mí es la duda que me deja. Creo que es un jugador que es que en los últimos 4 años, lo recuerdo que lo saqué y lo puse en Twitter, que fue, no sé si en los últimos 4 años creo que había jugado alrededor de 700 minutos, que son 8 partidos completos. Es que en los últimos 4 años enteros, o sea, contando los 4, no en cada año, sino contando el total, el global de los 4, había jugado lo equivalente a 8 partidos. Es que es una cosa que es complicada de analizar.
yo quiero verlo porque, bueno, obviamente si está bien es un salto de calidad brutal, pero claro, es difícil que lo esté, creo yo, aunque me parece una apuesta, bueno, que puede salir bien, que puede ser interesante para el Albacete, pero creo que además a mí lo que me gusta es que creo que habla muy bien de Vallejo, que vaya al Albacete, que en teoría no es un equipo de los 3 4 5 nombrados como máximos favoritos en la categoría, que no se vaya al extranjero que podría ser totalmente, obviamente, normal, pero que no se fuera al extranjero ya a ganarse algún contrato importante en lo económico, creo que habla bien de que ya no como persona, sino como que quiere reencontrarse y como que quiere ser importante en un equipo y jugar. Entonces, bueno, a mí me apetece verlo, ojalá salga bien, porque desde luego que sería la verdad una historia de las bonitas. Yo quiero lanzarle una pregunta a los malaguistas que han llegado hasta este punto del vídeo, porque a lo mejor dicen, oye, pero hoy no hablan del Málaga, no, hoy es un vídeo un poquito más, ya estáis viendo, repasando segunda división, hemos tirado alguna referencia al Málaga, pero la pregunta que yo tengo a los malaguistas, que me gustaría que participaseis por aquí por la cajita de comentarios, es, si Vallejo hubiese llegado al Málaga, ¿ustedes cómo lo etiquetaríais? Teniendo en cuenta que se ha marchado en el Sonmonte. Central titular, tercer central, ¿dónde lo veríais ustedes? Ponedlo por ahí por la cajita de comentarios, porque creo que es interesante. Y cerramos ya este vídeo con un último nombre bien conocedor de la categoría de plata, que llega también desde Primera División. En los 2 últimos años, sobre todo en el último, ha tenido muy poco protagonismo. Hace 2 temporadas no fue titular, pero sí que jugó un poquito más de la mano de Yagoba Arrasate en Osasuna. Hablamos de José Arnaiz, que ha firmado por el Granada, y el Granada, de momento, tal y cuando estamos grabando esto, Mario, tendría una tripleta ofensiva formada por Arnaiz por un lado, Souley por el otro, futbolista que el año pasado estuvo en el Betis Deportivo, y arriba en punta, insisto, digo ahora mismo, estaría Lucas Boyé. Vamos a ver, porque con Boyé también hay mucha rumorología de que hay equipos interesados en el de primera. Sí, bueno, la verdad es que a mí me parece un jugador Arnaiz que creo que sube claramente el nivel. Creo que sube claramente el nivel en el Granada, que lo necesitaba, porque ha tenido problemas por fuera, sobre todo esta última temporada. Llegó en invierno cedidos varios futbolistas que tampoco acabaron, el caso de Abderrebach del Alavés. Bueno, a mí me generaba dudas esa posición. También en la derecha tenía a Sitasvili la temporada pasada, que acabó yendo muy a más. Pero la verdad es que creo que necesitaba ahí nivel, y Arnaiz a mí es que me parece que en segunda es un jugador que es top. Creo que tiene una capacidad, una velocidad, una capacidad para darle con ambas piernas, para pegarle desde fuera del área, tiene un golpeo sensacional. Bueno, a mí me parece un jugador bastante interesante, que es verdad que lo recordamos de esos inicios con el Valladolid, también con el Barça B, que tuvo momentazos en segunda y que además era muy joven, recuerdo con 18, 20, 22 años, me parecía que se iba a comer el mundo y que iba a llegar a un nivel muy alto en el fútbol, en primera división, siendo un jugador top, pero no lo acabó de ser. Pero desde luego que en segunda es que siempre ha demostrado que es diferencial. Yo recuerdo varios años con el Leganés, recuerdo años además recientes, a pesar de estos 2 últimos en Club Atlético Osasuna, y creo que es un movimiento muy interesante y que, vaya, yo creo que es un gran fichaje, creo que es de lo mejorcito de lo que llevamos de verano. Bueno, pues aquí están varios de los nombres más destacados de este mes de julio. Evidentemente ustedes por la cajita de comentarios podéis lanzar más. A su vez podéis iros al canal de Mario también, que ahí podréis ver los que a su juicio han sido los mejores, que no tienen por qué ser más destacados, movimientos de lo que llevamos hasta el momento de verano. Mario, te agradezco que te hayas pasado en el día de hoy por aquí, y a ustedes que estáis al otro lado de la pantalla, como se suele decir, dejad un botón de me gusta. Ahora que está también esto de hypear, pues hypead el vídeo, suscribíos, y aunque hoy no haya sido día de Málaga Club de Fútbol, ya sabéis que aquí en Proyecto Malaguista hay mucho Málaga, y más pronto que tarde volveremos con nuestro equipo.